esperando. Estamos preparados. ¿Verdad? Listos. Sí, yo también. Porque hoy en el trabajo, las noticias, ¿verdad? Me pusieron nuevo jefe, ¿verdad? Ay, Dios. Pero ni modo, ¿no? Así toca. Sí, toca de plan. Sí, paciencia, ¿verdad? Con que los casos sean para bien, Lick, y no para mal. Es lo preocupante. Esperemos que así sea. Sí, así es. Suerte con eso, Lick. Sí, en nombre de Dios, ¿verdad? Pero siempre uno tiende a preocuparse, ¿verdad? Es parte de la naturaleza del ser humano. Sí, así es. Exacto, licenciado, pero el que no tiene una pena tiene otra. Sí, cabal. Es una incertidumbre, Lick, pero que todo le salga en las manos del Señor. Como el aguacate, Lick, no sabe cómo va a salir, va, pero a la que salga. Sí, Eso es para los hombres. Bueno, pues vean, hoy vamos a iniciar otro temita, ¿verdad? Y que sería las jornadas de trabajo y los descansos. Y vamos a ver hasta dónde podemos llegar, ¿verdad? Dado que yo siento que estamos bastante avanzados y entonces pues no tengo pena. Pero avanzo porque puede resultar algo en el camino y entonces es mejor estar cumpliendo en cada clase. Entonces tenemos que las jornadas de trabajo y los descansos pues son también temas muy importantes dentro del derecho individual de trabajo. Y dentro de ese tema está la evolución de las jornadas de trabajo. Sabemos, dado las clases que les he dado, que la jornada de trabajo ha sido violada constantemente, que han tenido nuestros antepasados unas luchas muy fuertes para conseguir lo que hoy conocemos como derecho de trabajo. Que si bien nos quejamos de la sobreexplotación que hemos tenido, pues solo imagínense la que se tenía antes. Y sobre esos hechos en la época preliberal, las jornadas desde que salía el sol hasta que se ocultaba. Descanso solo para conmemoraciones religiosas, imagínense. Es decir, en la época preliberal era una opresión total. Pero en la época liberal cambió el enfoque nada más, porque ellos decían que entre más tiempo laboraba, más remuneración. Y para conservar el trabajo debía laborarse más. Y entonces, pues en esa época aparece Robert Owen de Inglaterra, Pierre Duval de Francia, que logran una protección estatal, lo que se denomina ahora el proteccionismo estatal. Y dentro de esa protección estatal, ellos promovieron la división tripartita del trabajo. 8 horas de trabajo, 8 horas para descansar y 8 horas de esparcimiento y descanso reparador. Y entonces, esa es, digamos, como el aporte en la época liberal de estos dos personajes. Y así es como empezó a cambiar un poco la explotación que se venía dando en la época preliberal. Pero notoriamente, en la época liberal solo cambió el enfoque y de esa cuenta, pues entonces se empezó a fijar una jornada de trabajo. En la época posterior a la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles pone fin, obviamente, a esa guerra y se crea la OIT, como ya lo vimos. Y en la OIT se establece ya a nivel internacional la jornada de 8 horas diarias y de 48 horas a la semana. En Guatemala se crea en el Código de Trabajo, ya se establece esa
jornada de trabajo. Bueno, entonces, ¿sobre qué descansa esa jornada de trabajo? ¿Por qué se estableció una jornada de trabajo y no se continuó con esa explotación que yo les mencionaba de largas jornadas de trabajo? Y entonces existe una explicación para eso. Y dentro de esas explicaciones está la fundamentación de orden fisiológico, de orden económico, sociológico, psicológico y ético. Si vemos el fisiológico, una larga jornada provoca afecciones de distintas órdenes, agotamiento físico y disminución de productividad. Yo a veces veo cómo mis jefes, mis demás autoridades tienen una energía bárbara. Entran desde temprana hora, están en una, otra y otra reunión. ¿Qué toman, digo yo? Porque ellos no trabajan 8 horas, trabajan más de 12 horas diarias. Y entonces digo yo, ¿cómo lo logran? En mi caso, pues yo me canso. Recientemente estaba viendo tal vez es psicológico, no sé, ¿verdad? Pero me canso. Pero el fundamento sobre el que descansa esa disminución de trabajo, pues definitivamente en lo fisiológico, pues provoca un agotamiento físico, ¿verdad? Y disminuye la productividad. En lo económico, la mano de obra incide en el precio de producción y por ende se establecieron esas 3 jornadas, que es jornada, digamos, ordinaria, jornada, digamos, mixta y la nocturna. Entonces, en cuanto a la jornada como tal, entonces buscaron el mecanismo para tener trabajadores en 3 jornadas, distintos trabajadores. Por supuesto, previendo que en el orden fisiológico pues pudiera causar afecciones que generarían mayores consecuencias, no solo para el trabajador, sino también para la empresa. De orden sociológico, las largas jornadas no permiten otras actividades como recreación, educación. ¿Por qué razón? Muchos de ustedes, pues, de repente ahorita por la cuestión de educación casi a distancia, ¿verdad? Están viendo cómo están tal vez en alguna parada en este momento escuchando, ¿verdad? Este curso, vienen en moto, en carro, no lo sé, solo lo presumo. Pero entonces es tan importante la división de esa jornada porque permite que en ese periodo de descanso, que es para dedicarse a otras actividades, puedan en este caso pues continuar sus estudios. Contrario a lo que sucedía antes, y por eso se hace la comparación, que ahora sí se permite. Yo sé que en algún momento alguien dirá, pues siguen las cosas iguales, no puedo estudiar, pero ustedes sí pueden. Pero créanme que hay casos más graves en donde por necesidad de llevar el sustento a la casa, pues deciden solamente trabajar, aunque sea solo un salario mínimo, pero dejan a un lado esas sus aspiraciones, como es la educación. De orden psicológico, en tiempo de ocio, se es uno creativo. Yo he puesto un ejemplo, ¿verdad? ¿A cuántos de ustedes no les gustaría estar en este momento, o de repente más de alguno de ustedes está tirado en su cama con los audífonos y tratando de poner atención, hasta con los ojos cerrados han de estar por ahí? Pero ¿a quién no le gustaría estar ahorita tendido en una cama descansando con un control remoto viendo películas? Una serie en Netflix, ¿verdad? Sería rico, ¿verdad? Pero vean ustedes cómo está la tecnología. Porque hablé acerca del gusto de estar desde acá con un control y un televisor cambiando, ¿verdad? Solo en un tiempo de ocio a alguien se le ocurrió
crear un control remoto para un televisor. Hoy para ustedes puede resultar algo que es normal, sí, y él de qué estará hablando, ¿verdad? Pero empecemos con un televisor. Alguien tuvo la creatividad para hacer un televisor. Después de eso, tuvieron la creatividad de hacer un control. Yo todavía en una época, hace mucho tiempo, todavía tuve en mis manos un televisor blanco y negro. Había que levantarse, apagarlo, cambiar de canal. Y ahora miren eso. Entonces, por eso, cuando uno tiene descanso suficiente, le da tiempo a uno para echarse la pensadita, ¿verdad? Y entonces ven que lo importante que es tener un tiempo de sano esparcimiento, para ser un poco creativo. En lo ético se promueve el descanso para que el hombre alcance su dimensión humana más que laboral, porque uno no es esclavo de una empresa. Entonces tenemos que se debe dignificar al trabajador y es parte del fundamento en el que descansa esa disminución del trabajo. ¿Qué es una jornada de trabajo? A ver, ¿quién me lo busca, por favor, y me lo lee? Artículo 116, licenciado. ¿Qué manda? Artículo 116. ¿Jornadas de trabajo? Correcto, Lic. ¿Puede leerlo, por favor? Con mucho gusto. La jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no puede ser mayor de 8 horas diarias ni exceder de un total de 48 horas a la semana. La jornada ordinaria de trabajo efectivo nocturno no puede ser mayor de 6 horas diarias ni exceder de un total de 36 horas a la semana. Tiempo de trabajo efectivo es aquel en el que el trabajador permanezca a las órdenes del patrono. Trabajo diurno es el que se ejecuta entre las 6 y las 18 horas de un mismo día. Trabajo nocturno es el que se ejecuta entre las 18 horas de un día y las 6 horas del día siguiente. La labor diurna normal de la semana será de 45 horas de trabajo efectivas, equivalente a 48 horas para los efectos exclusivos del pago de salario. Se exceptúan de estas disposiciones los trabajadores agrícolas y ganaderos y de las empresas donde labore un número menor de 10. La labor diurna normal semanal será de 48 horas de trabajo efectivo, salvo costumbre más favorable al trabajador. Pero esta excepción no debe excederse a las empresas agrícolas donde trabajan 500 o más trabajadores. Ya, muchas gracias. Bueno, entonces entendemos que la jornada prácticamente es el trabajo en efectivo, ¿verdad? En el que uno queda a disposición de otra persona, ¿verdad? Que es en este caso el empleador. Y la ley fija una clasificación, ¿verdad? Acerca de la jornada de trabajo. Tal vez me voy a saltar estos temitas que están de la jornada en itinere, la naturaleza y el trabajo efectivo, y veamos la clasificación, dado que este artículo ya lo integra. Y hace una clasificación entre jornada ordinaria, diurna, nocturna y mixta. Y en la jornada ordinaria de trabajo diurno no puede ser mayor de 8 horas diarias, ni exceder de un total de 48 horas a la semana. Es decir, si sabemos que son 8 al día, para que den 48, son 48 horas. O sea que ya con estos datos ya ustedes están pensando y ya tienen ciertas dudas de lo que sucede en la realidad, pero antes hagamos esa
este cálculo. Anoten ahí. Diurna, 8 horas y 48 a la semana. Es lo que debe trabajar. En la jornada de trabajo efectivo nocturno no puede ser mayor de 6 horas ni exceder de 36 horas a la semana. El trabajo, dice, efectivo es aquel en que el trabajo permanece a las órdenes de un patrón. Tal vez trabajo nocturno. Vamos a ver. Aquí les tenía un dato, pero se me fue de las manos. Y en el 117 estaba buscando el mixto y me perdí un momentito. La jornada ordinaria de trabajo efectivo mixto no puede ser mayor de 7 horas diarias ni exceder de 42 a la semana. Es decir, 6 por 7, 42. Mixto. Nocturno, 6. 6 por 6, 36. Eso debemos de marcar. Ahora, la jornada mixta es la que se ejecuta desde un periodo que abarque del periodo diurno y parte del nocturno. No obstante, se entiende por jornada mixta en que se elaboren 4 más horas durante el periodo nocturno. Vamos a ver, tengo otro dato. Si ustedes se dan cuenta, en este caso, que les acabo de dar esa clasificación, la diurna, ya dijimos, son 8, 6 días, 48. Seguramente ustedes se preguntan que si hacen sus números, 8 es el límite al día. Si trabajan más, puede resultar dos formas. Que trabajen más entre semana para no trabajar el sábado. O bien que trabajen las 8 horas diarias y si trabajan un poco más les pagan su jornada extraordinaria, no afecta la jornada de 8 horas. Y el domingo, y el sábado casi siempre salen al mediodía. Entonces, si usamos la calculadora y decimos de lunes a viernes son 5 días, 5 por 8, 40. Y el sábado salimos a mediodía, son 44. Entonces, no cumplimos con las 48 horas a la semana. ¿Cómo funciona esto? Y ahí viene la explicación del trabajo efectivo. Porque el trabajo efectivo es el que dice la ley, el 116, tercer párrafo, el que permanece a las órdenes del empleador, lo que efectivamente, el periodo en que efectivamente permanece a la orden. Es decir, en este caso son 44 horas a la semana. Sin embargo, dice que la labor diurna normal en el último párrafo del 116 será de 45 horas de trabajo efectivo, equivalente a 48 horas para efectos exclusivos de pago de salario. Es decir, el trabajo efectivo es que exactamente el Código de Trabajo dice que vamos a permanecer 45 horas efectivas en la empresa, pero nos van a pagar 48. Sin embargo, tampoco son 45, porque les dije 44, ¿verdad? ¿En dónde es el cambio? Y van a buscar en la Constitución, no ahorita, después, en donde indica que son 44 horas a la semana. Eso lo van a buscar ustedes. Y lo van a anotar en su cuaderno. Yo les dije que son 44, ahora solo falta buscar el fundamento. Nuestro Código de Trabajo dice que son 45, pero yo sé que son 44. Pero nos van a pagar 48 horas. De ahí viene la lógica.
6 por 8, 48. 48 nos paga, pero en relación al trabajo efectivo sería de lunes a viernes 8 horas y sábado 4 horas, mediodía. Aquí hay una excepción de quienes se exceptúan, ¿verdad? Los trabajadores agrícolas y ganaderos y los de las empresas donde labore un número menor de 10, cuya labor de una normal semanal será de 48 horas de trabajo efectivo. Hay dos excepciones, ¿verdad? Entonces, los trabajos agrícolas y en una empresa donde el número sea menor de 10, y entonces el trabajo efectivo será de 48 horas a la semana, salvo que en la empresa tengan una costumbre distinta. Y entonces en el 117 decía que está en el mixto, que no puede ser mayor de 7 horas diarias ni un total de 42 horas semanales. Eso es en cuanto a la clasificación y el trabajo efectivo. Que el trabajo efectivo es distinto al periodo de la jornada, porque el efectivo es el que permanece en la empresa y el otro es la jornada de pago. Entonces nos queda entonces determinar cuál es la naturaleza jurídica de la jornada. Su naturaleza pues definitivamente debe ser pública, porque el Estado pues tiende siempre a proteger todo lo referente a las jornadas y los salarios de los trabajadores. Y la jornada in itinere, que se entiende. Actualmente ya no es realmente relevante la jornada in itinere, no es importante porque todo está resuelto ya. Pero hubo un periodo en determinada época en donde por razones de seguridad social ellos solo estaban protegidos durante el periodo en el que estaban laborando para la empresa. Es decir, entraban a las 9 y salían a las 5:30, 8 horas. Solo ese periodo estaban protegidos por el Seguro Social. Y esa situación dio margen a la creación de la terminología de trabajo in itinere. Y este trabajo in itinere es al que se le llamó al periodo en el que el trabajador sale de su casa para el trabajo y del trabajo a su casa. Se le llamó trabajo in itinere a ese traslado porque también se le consideró trabajo porque lo iba a utilizar para dirigirse a la empresa, pero no para efectos de cobro, sino para efectos de ser cubiertos por un seguro, que es el Seguro Social. El seguro entonces se amplió al trabajo in itinere. Hoy estoy plenamente seguro que no se habla ya del trabajo in itinere, sino que se habla de la cobertura del Seguro Social, que es en su totalidad, ya ni siquiera es el periodo que utilizamos para ir a trabajar, sino que son las 24 horas, ¿no? Entonces ya se logró un cambio fundamental, pero por eso les decía, esto es a nivel nada más teórico, dado que ahorita ya han cambiado significativamente las disposiciones. ¿Y cuál es la jornada extraordinaria? La jornada extraordinaria, pues obviamente es la que se realiza fuera de la jornada ordinaria de trabajo. Háblese de jornada ordinaria diurna, nocturna o mixta. La jornada ordinaria que se ejecuta de trabajos que por su propia naturaleza sean insalubres, esta es una aclaración en el 118. Si, digamos, en esa jornada, pues es un poco peligroso, ¿verdad? Pueden aumentarse entre patronos y trabajadores hasta en 2 horas, siempre que no excedan a la semana de los correspondientes límites de 48 horas. 36 horas
y 42 horas para que la jornada diurna, nocturna o mixta determinó en los artículos anteriores. Entonces, perdón, que no sean insalubres, ¿verdad? Era el tema acerca de cuando yo les dije que a veces en algunos casos solo trabajan de lunes a viernes y no trabajan sábado. Entonces en el artículo 118 pues se pueden aumentar, ¿verdad? Siempre y cuando no sean lugares insalubres o peligrosos, ¿verdad? Se puede aumentar hasta completar la totalidad y así pues evitar el ir a trabajar un día. La jornada de trabajo puede ser continua o dividirse en 2 o más periodos con intervalos de descanso que se adopten racionalmente a la naturaleza del trabajo de que se trate y a las necesidades del trabajador. La jornada es de 8 horas, pero como permite que puedan tener intervalos de descanso o dividirse en 2 o más periodos, yo he visto los casos de personal dependiente en demostrador, digamos, ahí en la 18 calle más que todo, y el pueblito y todo eso. He notado que muchas trabajadoras, y lo vi en un caso muy particular, pues me llamó la atención que ella tenía un cierto tiempo a mediodía y pues ella necesitaba conversar conmigo y me dijo, pues nos reunimos, ¿verdad? Pues yo viendo mi horario dije que raro que ella está de lo más fresca, ¿verdad? Y le pregunté, ¿verdad? Que si le habían dado permiso. No, con lo que sucede es de que en la empresa entramos temprano, que hay afluencia de clientes, y luego salimos a las 2 de la tarde y volvemos a regresar a las 4 de la tarde, o 3 de la tarde, no me recuerdo. Y así terminamos nuestra jornada de 8 horas. Listos, ¿verdad? Porque como se puede dividir, entonces a ellos los dejaron como en descanso. Lo único que ella me decía es pérdida para uno porque nos toca estar papaloteando un par de horas fuera de la tienda y después regresar, ¿verdad? Y pues ellos sin pagar jornada extraordinaria, pues dividieron esa jornada. Entonces es bastante interesante, que es el artículo 119. Y por supuesto que tienen derecho a un descanso de media hora, que debe de computarse como trabajo efectivo. Bien, bueno. Tenía otro dato. Vamos a ver. En el artículo 122, las jornadas ordinarias y extraordinarias no pueden exceder de un total de 12 horas diarias, salvo casos de excepción muy calificados que se determinen en el respectivo reglamento o que por siniestro ocurrido o riesgo inminente peligren las personas, establecimientos, máquinas, instalaciones, plantíos, productos o cosechas, y que sin evidente perjuicio no sea posible sustituir a los trabajadores o suspender las labores de las que estén trabajando. Eso está en el artículo 122. Hay un par de declaraciones aquí en los siguientes párrafos, ¿verdad? Donde el patrono tiene prohibido, ¿verdad?, ordenar o permitir que hagan una jornada extraordinaria en lugares pues, no adecuados, ¿verdad? Que sean insalubres o peligrosos. Muy bien, entonces vemos cómo la jornada tiene esa clasificación y tiene una razón de ser. Entonces aquí en este cuadrito que les hice, para que se entienda mejor, la jornada ordinaria es diurna, nocturna y mixta. Diarios, en la diurna son 8 horas, semanal 6 por 8, 48. Pero el trabajo efectivo, es decir, cuántas horas realmente van a permanecer a las órdenes, son 44, pero pagan 48. En la nocturna son 6 diarios, semanal 36, son 6 por 6, 36. Entonces en la nocturna es este.
En la mixta son 7 horas. 6 por 7, 42. Y efectivas también 42. No hay cambio. Solamente en la diurna que hay una disminución a 44 horas. Las demás, que son estas, pues se mantienen inalterables. En la jornada extraordinaria ya vimos que no puede superar las 12 horas como periodo máximo y se debe de remunerar un 50% más del salario ordinario. Eso quiere decir que si son 12 horas diarias, la jornada extraordinaria serán de 4 horas diarias. Condiciones y excepciones. Ya vimos algunas en el artículo 122, ¿verdad? No están sujetos a la jornada de trabajo. Está en el artículo 124, en donde dice que no están sujetos a las limitaciones de la jornada de trabajo los representantes de patrono, los que elaboren sin fiscalización superior e inmediata, los que ocupen puestos de vigilancia o que requieran su sola presencia, los que cumplan su cometido fuera del local donde estén establecidas la empresa como agentes comisionistas que tengan carácter de trabajadores y los demás trabajadores que desempeñen labores que por su indudable naturaleza no están sometidos a la jornada de trabajo. Sin embargo, todas estas personas no pueden ser obligadas a trabajar más de 12 horas, por eso les coloqué aquí que es un máximo de 12 horas, salvo casos de excepción muy calificados que se determine en el reglamento respectivo. Vamos a ver otra cosa. Entonces este es un cuadro bastante simple, lo ven aquí, explica o resume todo lo que la norma indica, ¿verdad? Entonces pueden utilizar esto como referencia para comprender cómo es que funciona tanto la jornada ordinaria como extraordinaria. ¿Tienen alguna duda? Imagino que sí. ¿Alguna duda? Licenciado, yo tengo una duda. Dice que con esto de los horarios, ¿cómo aplicaría a las maquilas y todo eso? ¿O es por el contrato? Porque yo he visto que las maquilas trabajan en la noche de 6 a 6 y cuando les tocan turno de la tarde, también de 6 de la mañana a 6 de la noche. Bueno. O en las fábricas generalmente. Sí, según esta normativa, pueden, respetando las 8 horas, pueden generar los grupos, ¿verdad? Para poder trabajar en ese periodo. Directamente decirle conozco cómo funcionan, no lo sé. Asumo que tienen grupos nada más, porque si ponen a trabajar a estas personas más del periodo establecido, entonces pues puede generar una denuncia, salvo que lo tomen como jornada extraordinaria para llegar a ese número de horas, ¿verdad? Pero pues desconozco con exactitud cómo es que están funcionando en las maquilas. Aquí dice turnos dobles, ¿verdad? No sé si Margaret nos puede ampliar eso. Yo no sé cómo funcionan ahí. No puede conectarse Margaret. Parece que no. Salud. Yo solo sabía que
Solo sabía que no pueden exceder las 60 horas a la semana, sumando horas extras. Algo así. Sí, pues. Sí, tiene lógica, ¿verdad? Porque por jornada extraordinaria, ¿verdad? Ya es distinto, ya suma un máximo de 12 horas, ¿verdad? Y entonces si multiplicamos ese número de horas, pues logramos obtener ese número que mencionó Margaret, ¿verdad? Entonces son 5 por 10, son 50, pero como son 2 más, 10 más, 60. Entonces tiene lógica. Entonces, pues si aplican las jornadas que están establecidas aquí, pues creo que no habrá ningún inconveniente, ¿verdad? Fuera de todo eso es ilegal, ¿verdad? Entonces por eso les digo, lo que la ley indica, salvo que en algún caso muy específico tengan una autorización especial, pero eso va a ser muy, muy difícil. Se tiene que respetar lo que dice el Código de Trabajo. Luis Fernando Hernández, si trabaja, dice, como asuetos y feriados, pues sí, es una jornada extraordinaria, se paga como jornada extraordinaria. Licenciado, buenas tardes. Disculpe una consulta. Así como muchas empresas de transporte pesado, yo he visto que hay gente que trabaja, incluso se va de viaje, pasan días conduciendo. ¿A eso cómo se le llamaría o es ilegal? Porque ellos trabajan a veces más de 12 horas. Y fíjese que eso a veces es lo que ocasiona también muchos accidentes, ¿verdad? vea, cómo normar eso es un poco difícil. Por pura lógica, le digo yo, ¿cómo tendrán cumpliendo sus 8 horas o 12 horas máximo y sin lograr llegar a su destino? Tendrían que tener las empresas un chofer, por ejemplo, si agarran toda la región centroamericana, de México hasta Costa Rica, tendrían que tener un chofer en Honduras, dejan el chofer descansa, sube el otro, genera complicaciones, ¿verdad? Y sabe usted que el trabajo de transporte donde se está privilegiando es el comercio, no el trabajador. Y entonces hay una normativa especial que está dentro de los trabajadores sujetos a un régimen especial que vamos a ver más adelante. Y entre eso está el trabajo de transporte. Entonces, por esa razón, a ellos no les son aplicables estas jornadas. Gracias, Rick. ¿Alguien más? Licenciada, buenas noches. Solo como una observación, yo no sé si estoy con respecto a lo de la compañera que ella decía lo de los transportes. Yo tengo conocidos, licenciado, y ellos lo que se les paga únicamente es el transporte, por ejemplo, el envío del puerto de San José, por ejemplo, a otro puerto. No importa cuántas horas, y lo único que les pagan a ellos es el viaje. Por ejemplo, le dicen, mire, usted se va a llevar esta carga y le vamos a pagar 4,000 quetzales. 2,000 quetzales cuando sale y los 2,000 quetzales cuando llega usted al puerto, y tiene un día, por ejemplo, para llegar, ¿verdad? Entonces, es por eso de que a veces suceden muchos accidentes, ¿verdad? Dejan tirado la mercadería, porque, no están sujetos a un régimen, sino que lo único que están cobrando, que he conocido yo, pues, es únicamente les pagan lo que es el viaje. Ellos salen de tal puerto para otro puerto, trasladan la mercadería y al final les pagan, ¿verdad? O sea, no, el tiempo es de ellos, ¿verdad? Eso es lo que yo realmente sabía, o he podido comentar eso en algunos casos, licenciado. Gracias. Varía, Víctor, varía bastante, porque hay empresas de transporte y los transportistas, digamos, los empresarios, al tener sus choferes, sus camiones, pues ellos efectúan una negociación con las empresas, por ejemplo, en el caso que usted menciona, las embarcaciones y entonces ellos son empleadores y tienen sus trabajadores, sí les pagan un salario y les dan viáticos a los choferes, ¿no?
Entonces ellos tienen su salario, tienen sus viáticos y pues no necesariamente ganan toda esa totalidad por viaje que usted menciona. Por aparte, sí hay trabajadores independientes que tienen su propio camión y entonces ellos sí hacen contratos, digamos, no de trabajo, ¿verdad? Sino que contratos civiles con las empresas para ir a traer mercadería. Entonces, en esos contratos civiles les pagan a ellos el valor del viaje, pero ya no son contratos laborales. Solamente sería laboral cuando existe una empresa de transporte que tiene sus propios cabezales y sus propios trabajadores, y entonces ellos son los que trabajan para una empresa de transporte y tienen derecho a todas sus prestaciones. ¿Alguien más? Gracias, licenciado. Para servirle. Lic, referente a las horas que designan de trabajo de diurno, o sea, yo pienso que no es normal o no sé si está bien que quiten de ahí la hora que a uno le dan de almuerzo. En una empresa que yo laboraba, partían, como usted dice, por naturaleza, el artículo 119 lo permite, el Código de Trabajo, pero lo que hacen en esa empresa es quitar la hora que uno va de almuerzo para así seguir el horario laboral de 8 horas normales y extraen la hora de almuerzo. Hay de todo aquí, ¿verdad? Pero debemos de entender que el almuerzo es un descanso, ¿verdad? Diario. Y entonces es un periodo, de almuerzo que debe ser remunerado, si lo dice la ley, ¿verdad? Y eso es lo que deben de respetar los empleadores. Que utilicen mecanismos, mañas, por así decirlo, pues ya son riesgos que ellos corren, ¿verdad? Y entonces, pues, puede ser sujeto a una sanción. Gracias, Lic. Bien. Entonces, si no hay más, yo les deseo un buen descanso y en el nombre de Dios nos vemos el lunes, el lunes de Pascua le llaman, ¿verdad? 10. Hasta el otro mes, licenciado, entonces. Hasta el otro mes. Sí, queríamos decirlo, fíjese que el día de ayer fui a zona 1 para ver lo de mi asignación, para ver si me hace el favor de revisar de nuevo. ¿Ya la subieron? En el listado. ¿Manda? ¿Ya la subieron? No, aún no. Sí, ayer me subieron, yo fui a la mañana y a mediodía revisé, y en la noche que les comenté a la licenciada, sí, ya me subieron al listado, a la sección C más que todo. Bueno, no tenga pena. Estoy esperando, tengo un par todavía hay pendientes, por eso no los he subido hoy. Va, está bien. Muchas gracias, Lic. Buena tarde. Buenas tardes. Feliz descanso a todos. Feliz noche. Gracias. Feliz descanso, licenciado. Feliz descanso, compañeros. Hola, licenciado, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Sebastián, no le tengo ninguna respuesta todavía. Mire que he estado reocupado y no le he podido escribir a... Me imagino, yo fíjese que yo el día que hablamos por la noche, yo le envié un correo igual a coordinación. Pues para ver qué se podría hacer en ese caso, ¿verdad? Porque pues, como yo le dije antes, de que pues ese asunto estaba fuera de las manos de ambos. Entonces, pues para ver qué decisión pues se podría tomar en este caso. Sí, pues es que si usted dice que se examinó, algo pasó en la plataforma, pero sí, escapa a nuestra, digamos, capacidad, ¿verdad? Sí, exacto, lo que sí no quisiera es pues, quedarme al cero, porque si no, tendré que sacar casi que prácticamente sacando la onda completa, pues me haría una buena zona, ¿verdad? En la zona parcial. Claro, ahí es donde está